Buen día, estudiantes de grado 11 de Los Naranjos. La idea en este video es ir mostrando cómo es la forma en la cual vamos a hacer los textos a lo largo de este periodo, aquellos que en los talleres de entrega van a pedirse. Entonces, para ir revisando y mirando, y pues que tengamos la posibilidad de estar mucho tiempo con ellos, poder mirar este video varias veces y no se nota el resto acá. Estoy haciendo tiempo, la idea es que en el segundo 50 empiezo ahora sí serio. Buen día, estudiantes de 11 de Los Naranjos. La idea en este video es poder mirar y entender los textos que se van a pedir a lo largo de este periodo en los dos talleres entregables, y pues ir avanzando en cómo hacerse, cómo trabajarse, y que con este video pues puedan pausarlo, mirarlo varias veces, como las veces que sea necesario, para poder entender bien la realización de ese tipo de textos. Esto, cosa que si algo cuando nos veamos en clase sean las inquietudes que han quedado de esto. ¿Listo? Entonces empecemos. El texto principal y lo primordial de este periodo que vamos a trabajar es el ensayo literario. Muchas veces hemos trabajado y hemos visto el ensayo, y lo hemos trabajado en ciencias, en elementos similares. Lo tomamos como un texto complicado, lleno de argumentos o lo que sea, y el ensayo literario no es que sea muy diferente, solo que el entorno en el que lo vamos a trabajar pues tiene que ver con eso, con la literatura, que es nuestro tema de este periodo, con existencialismo y literatura contemporánea. ¿Listo? Entonces, según definiciones, podemos entender el ensayo literario como el ensayo literario se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un misceláneo dinámico y libre. En el ensayo, el autor plasma sus impresiones y reflexiones acerca de la vida. Es y debe ser personal, subjetivo, una visión particular del escritor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ensayo literario tenemos muchas posiciones, muchas ideas frente a un elemento que queramos trabajar, la moral, la ética, y al ser cosas que no tienen una definición ya establecida, vamos a reflexionar sobre ellos. ¿Sí? Entonces vamos a reflexionar sobre la vida, la existencia, la violencia, ¿sí? Acorde a, ya entonces vamos a mirar cómo son esos pasos para ir trabajando esto. Entonces, ya frente a la definición, vamos a cómo empezamos a trabajarlo, cómo empezamos a hacerlo. Lo primero es escoger un tema. Entonces podemos escoger el tema acorde a una temática que queramos trabajar, a un género que queramos trabajar, a un autor que queramos trabajar o a un movimiento en general. Entonces acá hay ciertos ejemplos en cada uno. Si escogiésemos una temática como tal, podemos decir la mujer. Mi tema va a ser la mujer. Si escogiésemos un género, podemos decir la poesía, el cuento, las novelas, ¿sí? O la novela, o una novela en general, la novela María de Jorge Isaac, ¿sí? La peste de Albert Camus, ¿sí? Ahí podemos ir trabajando o escoger uno de esos. Autor, pues ahí está Camus, ¿sí? O cualquier autor que deseen trabajar, que hay una lista amplia en este primer taller para que fuesen mirando y escogiendo frente a ellos. Y también un movimiento, ¿sí? Entonces puede decir el realismo, el existencialismo, el nadaísmo, el surrealismo, la literatura hebrea, ¿sí? Podemos también enfocarnos en un movimiento como tal, y ya según lo que escojamos pues sabemos qué tanto es nuestro margen de estudio. Obviamente, si mi tema termina siendo, no sé, existencialismo, que es lo que estamos trabajando en esta primera parte, no significa que entonces tenga que leer todo el existencialismo, sino ser concreto en qué es el tema y qué significa eso. ¿Listo? Ya tenemos un tema, escogimos. Entonces con este tema también miremos cómo lo problematizamos, cómo podemos complejizarlo y llevarlo con otra idea. Entonces hay que cuestionar eso. Entonces, en cada uno de esos temas que pusimos, acá se puso algo para cuestionar. Entonces, la mujer en las vanguardias, ¿sí? Cuando hemos trabajado vanguardias, hemos abordado un 90% de autores hombres. Alguien puede preguntarse, ¿y dónde están las mujeres en las vanguardias? Poesía. Vemos la poesía como algo de amor, entonces la cuestión podría ser, ¿la poesía sirve como un elemento de protesta?
en el que tenemos del autor, Camus. Entonces cuando lo que hemos visto, el existencialismo, se ve muy pesimista, la vida es absurda o etcétera, si él piensa eso de la vida, entonces, ¿qué es el amor? ¿Sí? Ahí vamos entonces de nuevo a cuestionarnos frente a eso. ¿Qué pensaría Albert Camus del amor? O para él no existe, lo que sea. Y en el último tema que pusimos, existencialismo, también complejicémoslo, según lo que hemos visto y eso de pesimismo, etcétera. Entonces al final es un movimiento pesimista o esperanzador. Es decir, nos hablan de superemos, la vida mejorando, o simplemente nos estamos quedando en una visión corta y sencilla de la vida, ¿sí? Entonces hay que cuestionar ese tema que ya tenemos, ¿sí? Que el tema general ya está dado por mí, ¿sí? Existencialismo y literatura contemporánea, que ustedes van delimitándolo con el autor que se escoja, ¿sí? George Senard, Henry Miller, ¿sí? Lo que quieran escoger frente a eso. Pero ya al ir ahondando deben problematizarlo con algo. Entonces cuando conozco qué escribe esa persona o a qué hace referencia, puedo empezar a cuestionar ese tipo de textos. Yo puedo, por ejemplo aparte, preguntarme cómo se conoce la historia de Colombia por medio de las novelas de Gabriel García Márquez, ¿sí? Y ahí entonces ese estudio literario me lleva a buscar cómo es la historia o cuáles elementos se están retomando para hablar de eso. ¿Listo? Entonces ya hemos problematizado nuestro tema, ya le podemos empezar a crear una pregunta, que esa pregunta es la que nos va a guiar por todo este proceso. Entonces como ejemplo puse acá, primero tomé de los temas este que estaba en el medio de poesía como protesta, para tomar algo de lo que ya se estaba trabajando acá, y en este entorno entonces hay que contextualizar por qué esa pregunta. Entonces antes de lo que está delineado es el por qué nace esa pregunta, entonces lo puse así. Normalmente concebimos la poesía como algo romántico, en el sentido de expresar sentimientos de amor o desamor. En este sentido y va la pregunta que nos va a llevar y nos va a guiar todo el texto. ¿Es la poesía un medio adecuado y veraz para la protesta o para la crítica social o crítica política? ¿Sí? Ahí faltó una tilde. Entonces ahí empezamos. Cuando delimitamos una pregunta, ya nos dice qué debemos investigar y a dónde debemos ir, ¿sí? Si mi pregunta es ¿qué es el existencialismo?, mi respuesta es gigantesca porque si voy a abordar todos los textos para entenderlo. Si de pronto hablo de existencialismo y Sartre y digo ¿cómo es el existencialismo para Sartre?, pues también debo andar mucho porque me explican todos los textos lo que es existencialismo. Pero si lo condenso mucho más y mi tema se reduce, es mucho más fácil de explicar. Por ejemplo, si tomo el libro El lobo estepario de Hermann Hesse y me pregunto desde ahí cómo la soledad, según el texto del lobo estepario, es un elemento primordial para entender nuestra existencia. Listo, puede ser una pregunta compleja, extensa, lo que sea, pero entre más amplia, entre comillas, sea la pregunta, más reducida va a ser la respuesta y más fácil de responder. Y no en que sea sencillo, sino que es factible responder. Hay preguntas amplias que el problema es que no son posibles de resolver. Entonces hacemos nuestra pregunta, problematizamos todo este tema y vamos a llevarnos entonces en el qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y seguimos adelante. Entonces creamos nuestra pregunta problema de eso y luego hay que consultar la información. Teniendo claro cuál es nuestro tema, acá en el ejemplo que pusimos era poesía y situación política, la poesía con un elemento político, hay que investigar eso. La idea es ponerlo en buscadores académicos, ¿sí? ¿Qué son buscadores académicos? Aquellos que están especializados en temáticas académicas. Si yo busco ese tema en Google, me aparece información de gente que posiblemente no sepa del tema y simplemente lo opinó, o alguien igual a mí, ¿sí? De pronto un estudiante de 11 termina haciendo un texto por un texto que leyó un estudiante de cuarto o quinto y no se dio cuenta simplemente porque está en una página y usa como argumento real es eso. Entonces los buscadores académicos nos fortalecen, nos dan material fuerte de personas que son especializadas en tema o que han trabajado bastante en eso.
Entonces, como ejemplo acá mismo puse: busquemos poesía protesta como palabras en Google Académico, ¿sí? Que es de pronto la plataforma más reconocida en cuanto a buscadores académicos. Entonces me aparecen diferentes opciones: poesía de protesta en la Edad Media castellana, sociedad y poesía en el Cordero y en el Barroco, ¿sí? Y ahí dice que son citas, entonces mirar qué texto se está trabajando ahí. Acá hay un libro que se llama La Era de la Protesta y me habla de la poesía, entonces puedo mirar cómo lo trabaja ahí. Aproximación a la poesía mexicana del siglo XX, entonces siento que va a trabajar también este elemento de la protesta. Y listo, acá puedo especificar por años, que de pronto si mi tema es nuevas tecnologías, pues obviamente la idea es que sea más reciente el texto. Si estoy hablando de literatura de otra época, pues puedo mirar textos más antiguos, ¿sí? Pero entonces, ya delimitando aquello que encontré, puedo saber cómo puede ir mi texto, ¿sí? Porque ya sé qué argumentos voy a utilizar y acorde a qué tipo de personas voy a usar esos argumentos que tengo. Y ya tengo mis argumentos, tengo el tema, tengo todo. Ahora, ¿qué debo hacer? Organizar los argumentos y ya con eso saber cuál va a ser la conclusión de mi trabajo, ¿sí? Pero cuando argumentemos hay varios elementos a tener en cuenta, y es argumentar bien. Hay un elemento, una cosa llamada falacias. Las falacias son argumentos falsos, cosas que creemos utilizamos pensando que es un argumento para validar algo, pero al contrario es una forma errónea de argumentar. Entonces acá voy a mostrar unas 5 falacias muy rápido para que pronto no cometamos ninguna, y si algo también dejo abajo en la descripción del video un enlace para reconocer cuáles son las falacias. Entonces, por ejemplo, pendiente resbaladiza. Acá dice el ejemplo: si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. ¿Cómo así? Entonces alguien diciendo que si un elemento no se cumple, todo va a desencadenar en algo peor, ¿sí? No sabemos lo que va a pasar si eso sucede o si eso no sucede, ¿sí? Entonces, poniendo eso con muchos más elementos, sentimos que es más fuerte el argumento, pero si no hay conciencia de que eso va a pasar, es una falacia. Siguiente. Es relativamente nueva, no existe como tal, pero es interesante, y es esta falacia YouTubium, y dice: me da igual tu microscopio, las bacterias no existen. Mira, lo dice este video. Y es que algunos tienen la maña o la intención fea de pensar que si lo dicen en un video de YouTube es cierto. ¿Y quién le está diciendo? ¿Qué conoce? ¿Cómo argumenta ese video? ¿Sí? Entonces nuestras fuentes deben ser verificables y de personas que sepan del tema, ¿sí? No que cualquier cosa que esté en la red sirve. Como lo explicamos, que por ende hay que buscar en buscadores académicos. Otra que dice ad hominem, que es la más utilizada de pronto en conversaciones cuando estamos de frente. Dice el ejemplo: alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Atacamos a la persona y no el argumento. Ay, usted es un guerrillero. Ay, usted es bobo. Ay, usted no va a entender eso, ¿para qué le hablo? Atacamos a la persona, no atacamos el argumento, y creemos que entonces estamos avanzando frente a, y no. Si atacamos la persona significa perdimos porque no supimos cómo argumentar. Otro, argumentum ad veraquandium, y es suponer que alguien, por ser bueno en un tema, es bueno en absolutamente todo. Entonces dice este ejemplo: como Nobel de literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Obvio, estos ejemplos son un poco absurdos, pero muchas veces utilizamos. Entonces a veces utilizamos a Einstein para hablar de ética, de valores, pero Einstein fue físico, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos para explicar qué? ¿Sí? O usamos que es un actor reconocido y nos puede hablar de ética o política. No, hay especialistas en eso, y saber que porque lo opina alguien que es reconocido, si no es de su materia, no es un argumento, puede ser hasta una falacia. Y acá tenemos otra también muy popular, que es el ex populum o ad populum, y significa pensar que porque todo el mundo lo dice es cierto. Dice el ejemplo un poco antiguo: redonda, ja, todo el mundo sabe que es plana la Tierra. Y puede suceder en contextos, por ejemplo, contemporáneo de un virus. No, toda esa gente dice que eso es falso. ¿Usted conoce a alguien que se haya contagiado? Por lo que la gente lo dice, entonces decimos que es falso, ¿sí? Y terminamos cometiendo una falacia, ¿sí?
¿sí? Entonces no pensar que porque mucha gente lo dice es cierto. Ejemplo sencillo: ¿qué pasó cuando Jesús iba a ser crucificado? Le dijeron a la gente, decían entre Barrabás y Jesús, ¿sí? Y es que la gente como tal, la opinión general decida, no es algo que deba tomarse como cierto, y hay muchos ejemplos frente a todo. Entonces ya después de ver alguna, reitero, aquí dejaremos un enlace para que verifiquen más, pues ya empezar a redactar el texto, y por ende en ese orden un título interesante, hacer una introducción donde demuestre la pregunta o lo que voy a trabajar, y empezar a argumentar mi texto y pues darle sus conclusiones. Aparte de la buena redacción, puntos, tildes, etcétera, tener coherencia y cohesión, ¿sí? Que el texto tenga sentido y que como una los argumentos sea claro. Para ejemplo, muy sencillo, algo escrito por su servidor hace muchísimo tiempo, pero me sirve como ejemplo. Entonces en este texto estaba hablando de la literatura de la India, ese era mi tema. Entonces, ¿qué fue lo que llevé o cómo lo traté de trabajar? Desde el respeto que se ve en ellos, ¿sí? Cómo todo tiene que tener cierta responsabilidad con el resto de personas. Entonces puse de título el respeto como modo de vida. Al principio, para ingresar a esto, coloqué una frase de Jaime Garzón en una conferencia en la cual hablaba que en la India la persona más berraca, que dice acá, es la persona más humilde. Y luego pues empecé a desarrollar qué pensamos de la India, cómo se ve la India. El video obviamente lo pueden pausar y leer el texto, y se empieza a ir llevando. La idea es que el texto sigue ahondándose con argumentos de textos de literatura hindú antigua, entonces con textos del Mahabharata, del Ramayana, de pronto lo reconocerán, y es eso, ¿sí? También hay que citar, hay que nombrar bien los argumentos, también junto con lo de las falacias. En la descripción del video hay un enlace que explica cómo hacer citas literarias, cómo hacer citas en los textos, cómo hacer referencias a, y pues de nuevo, inquietudes y etcétera serán resueltas también en espacios de clase. Entonces muchas gracias por ver este video. Inquietudes y dudas, porfa nótenlas, ténganlas, que me encanta resolver dudas y esa es la gracia de mi labor. Entonces muchas gracias, espero que haya esto claro y entendido y nos veremos. Bye.